Muy buenos días para todos. Siguiendo en este ambiente de oración, quiero iniciar esta parte del mensaje con una oración. Señor Jesús, acudo a ti en este momento para pedirte que tu palabra hoy nos ayude a transformar nuestra forma de pensar. Pongo en tus manos este tiempo y pido, como siempre, que mientras yo hablo a la mente, a los oídos de los que estamos escuchando, que sea tu Espíritu Santo el que convenza, el que aliente, el que exhorte, el que traiga lo que sea necesario para cada uno de nosotros. Hoy te doy gracias porque tu palabra es una lámpara que alumbra nuestros pasos, pero también, como lo vamos a ver hoy, tu palabra es una espada que nos defiende, que nos defiende del enemigo, que nos defiende de aquello que nos hace tropezar, que nos hace caer. Hoy te pido que tomes el control, Señor Jesús, y que al final de este mensaje podamos confiar más en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de la palabra y hay un versículo medianamente conocido, muy conocido, que dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me llama mucho la atención cómo es una forma diferente a como el mundo o como a veces nosotros vemos las cosas. No, no, no es muy agradable sentirse débil, no es muy agradable sentirse menos, pero la escritura nos recuerda que cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Y quise comenzar con recordando este versículo, porque hoy toma mucha importancia a la hora de ver actuar a los líderes mundiales. Hay líderes que aparentan ser muy seguros, pero que las acciones que toman son signo de debilidad. Y más allá de todas las noticias que seguramente tú ya has visto, yo te invitaría a que tomaras un tiempo para analizar la personalidad de cada uno de los líderes que están involucrados en esta guerra. Hay líderes autoritarios, hay líderes que aparentan ser muy seguros, pero las acciones que hacen nos denotan que hay inseguridad. Es interesante todo eso. Yo te invito a que veas esta otra parte, la inseguridad en un líder. Puede ser inseguridad en un líder, en un papá, un padre de familia, un jefe en un trabajo, un líder en una iglesia. Puede ocurrir. Y imagínate cuando es un líder de una nación, si hay inseguridad en él, pues puede llevar al caos, puede llevar a la crisis a muchas personas. Entonces, esa inseguridad lleva a cometer errores. Esa inseguridad lleva a creer que los están atacando y por eso quiere asegurarse de quitar a sus enemigos del camino. Es, un, es una cuestión que a veces no le damos mucha importancia, pero hoy toma una relevancia importante la seguridad o inseguridad en una persona, en un líder. ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo afectan a los demás? Y quise iniciar con esta introducción, pero quiero que nos vayamos ubicando en el tema porque esto se refiere a ti y a mí. ¿Sí? Hay una frase que durante la semana recordaba y quiero compartir contigo. La frase decía, hablando de una persona, duro por fuera, blando por dentro. Y luego se respondía al revés, o blando por fuera y duro por dentro. Parece así como un trabalenguas. Pero me venía esta frase, blando por fuera. Cuando una persona es blanda por fuera y dura por dentro es un problema. Porque si una persona es blanda por fuera, todo lo que le dicen, todo lo que pasa le afecta. Si alguien se acerca a platicar, dicen, están hablando de mí. Si alguien le niega algo o se siente mal, es blando por fuera y duro por dentro, porque su corazón se ha hecho duro. Es un problema. Es un problema en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros países, encontrar personas que sean muy susceptibles por fuera y que sean muy duras por dentro, que hayan aprendido a decir, a mí nadie me vuelve a causar daño y se vuelven duras por dentro.
Fíjate cómo esta frase tiene una implicación en nuestra vida diaria. Una persona que es dura por fuera, pero es blanda por dentro, tiene un poco más de equilibrio. Dura por fuera no me refiero a que sea de un carácter explosivo, un carácter malo, sino que ha aprendido, la persona que es dura por fuera, ha aprendido a tener una piel de rinoceronte, una piel dura, una piel fuerte, que si le rechazan, si le humillan, si le hacen un desprecio, si le pasa algo, ha aprendido a ser dura por fuera, que no le cause daño, para cuidar su corazón y entonces ser blanda por dentro. Y no sé en qué parte te ubiques tú. Yo tengo claro en dónde estoy, pero también tengo claro hacia dónde quiero pasar. Es importante llegar a ser eh, blandos por dentro, blandos, un corazón suave, y por fuera ser tan duros que no nos afecte, que no nos hieran las cosas que pasan, las cosas que nos dicen. Y todo esto a manera de introducción, pero quiero llevarte a través de la escritura. La palabra de Dios es como una espada que parte lo duro, una espada, perdón, que separa lo malo de lo bueno y que a ti y a mí nos puede ayudar a cortar, a separar aquello que en nuestra vida nos está causando daño. Quiero pedir apoyo, por favor, con una cita que es Hebreos, está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, y dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Es clave esta parte, de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y ahí vemos la espada de la palabra, ¿verdad? En la imagen. Muy bien. Muchas gracias. Me llamó la atención que la palabra de Dios es como una espada que separa, y dice a la parte final de lo que leíamos, es una espada a dos filos, dice, pero al final deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Separa para poder identificar la motivación de las cosas, por qué lo hacemos. Yo por aquí anoté, en ocasiones el enemigo va a usar personas y circunstancias que nos hieran y eso nos hace reaccionar mal. Y veíamos en el caso de lo que comentaba mi esposa en la adoración. David estaba en momentos de presión impresionante. Sus mismos soldados, su mismo pueblo quería apedrearlo, quería terminar con él. Y él mantuvo en medio de la batalla y una calma. En medio de la batalla mantuvo una calma, se encomendó al Señor. Antes de actuar precipitadamente, antes de actuar violentamente, antes de actuar de forma impulsiva, se fortaleció en el Señor su Dios. Por eso es muy importante la herencia que dejó David en sus escritos a través de los salmos. Y yo tengo por aquí uno que viene en el Salmo 119, en el versículo 143 dice, cuando la presión, escribió David, cuando la presión y el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Fíjate lo que escribió, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos, en tu palabra, en tus escritos. David sabía de lo que estaba hablando. Vivía presionado, vivía angustiado. El enemigo a su alrededor causaba de que él se saliera de su propósito por el cual Dios lo había llamado. Y en esta parte que narraba mi esposa, estaba en medio de una batalla real contra enemigos reales, pero también una batalla mental. Pero en ese momento David supo parar, supo canalizar el estrés, como dice aquí, la tensión, y supo encontrar la salida. Yo me imagino a David con esta descripción, él era duro por fuera, con una piel resistente a los rechazos, a los
a los ataques, pero tenía un corazón suave, un corazón que podía oír a Dios, un corazón que podía hablar con Dios, un corazón que podía encomendarse a Dios. Yo quiero mucho de eso, no sé tú, pero yo quiero mucho de eso. Yo quiero aprender a tener una piel resistente y tener un corazón suave, un corazón que no se endurezca, un corazón que pueda hablar con Dios, un corazón que pueda escuchar a Dios. Va a haber muchas presiones. Estamos en un tiempo de presión, en un tiempo de tensión, en un tiempo de adversidad. Y yo no sé cuánto vaya a aumentar esto más todavía. Pero hoy la invitación que yo te hago es a ver en la palabra, encontrar fortaleza en la palabra. Que la palabra, que es una espada de dos filos, separe, nos ayuda a separar nuestras emociones, nos ayuda a separar nuestros pensamientos, nos ayuda a elegir correctamente qué es lo que queremos pensar, qué es lo que queremos decir. Jesús lo hizo. Jesús se hizo hombre y al principio de su ministerio, nos narra la escritura, tuvo esa presión, tuvo ese ataque, tuvo una guerra. Jesús estuvo en guerra también. Tú lo puedes leer después con calma en Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 10. Se acerca al diablo, se acerca a Satanás a tentar a Jesús. ¿Cuál fue la guerra que vivió Jesús? No fue una guerra con palos, con armas, fue una guerra de pensamientos y palabras. Dice la escritura que se acercó el enemigo y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y ahí está la tentación, ahí está la provocación. Pero hubo una respuesta de Jesús, dice no, y dice una palabra clave, las escrituras dicen. ¿Con qué arma se defendió Jesús? Con la palabra. Esa es su espada. Jesús tomó su espada, Jesús tomó su espada para defenderse y le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ok, ¿tú crees que ahí terminó la cosa? No, el enemigo siguió insistiendo. Dice que lo llevó al templo, a la parte más alta, y le volvió a decir, si eres el Hijo de Dios, tírate. Y ahí hay una parte que me llama mucho la atención. Yo te mencionaba hace 8 días que el enemigo se sabe la escritura, la sabe de memoria, la ha leído varias veces, solo que él no tiene al Espíritu Santo, no tiene revelación. Puede repetir versículos y decirlos fuera de contexto, pero se sabe la escritura, porque le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pues las escrituras dicen, fíjate, este enemigo tan osado, este enemigo tan perverso, tan burlón, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y no dejará que tu pie tropiece en piedra alguna. Le quería citar las escrituras a Jesús. Le quería impresionar diciendo, yo también me sé las escrituras. Ahí te va una escritura que me memoricé. Jesús nos engancha. Fíjate esta guerra de argumentos, esta guerra de palabras. Le responde Jesús, las escrituras también dicen. No, no se puso Jesús a negarle, no, tú no estás diciendo la palabra bien. Le dice, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El enemigo no se detuvo ahí, es un enemigo persistente, es un enemigo que toca la puerta de nuestra mente todos los días. El enemigo lo llevó a una montaña muy alta y le dice, le mostró todos los reinos de la tierra y le dice, te daré todos estos reinos si te postras ante mí y me adoras. Fíjate, era una guerra cansada, era una guerra de argumentos, era una guerra de palabras y pensamientos. Entonces Jesús tomó autoridad en ese momento y le dice, vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Yo te acabo de narrar ahorita una batalla en el área mental, una batalla en el área emocional, en el área de las emociones. El enemigo llegó a tentar a Jesús por la parte emocional. A ver, muéstrame que sabes de la Biblia, muéstrame que has orado, muéstrame que eres hijo de Dios
Lo estaba provocando en la parte emocional, ¿no? Pero Jesús se mantuvo estable y le responde conforme a la escritura, a la espada. De esa forma se defendió, con la espada de la palabra. Entonces, ¿qué nos deja esta lección? El enemigo nos va a atacar a través de los pensamientos, a través de las emociones. El enemigo va a mentir, es un mentiroso, padre de mentira. Pero aquí Cristo nos enseña a no entrar en diálogo con él, sino a responder con lo que dice la palabra. Eva tuvo un detalle, Eva se equivocó, entró en diálogo con la serpiente. No le pidió, eh, no se encomendó a Dios como David. No le pidió tampoco consejo a su esposo. A veces el esposo está por ahí, está distraído, está lo que sea, pero hay una autoridad que Dios ha dado, espiritual a los esposos. Que la ocupemos o no la ocupemos es otra cosa. Es como el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. No dice si ellos han sido buenos, no dice si te han tratado bien. A leyes espirituales. ¿Por qué el enemigo no fue a Adán? ¿Por qué no fue a él a tentarlo? El enemigo entra por la parte emocional, por la parte emotiva. Fue a la parte emotiva, fue con Eva. Le cautivó la mirada, le cautivó las emociones. Y Eva no consultó a Dios, tampoco consultó a su hombre. ¿Qué le voy a estar diciendo a este? Está ahí todo mal, está distraído, pero ¿qué me va a enseñar este? Y mira el problemón monumental, universal que se vino a la humanidad. Dios nos ayuda con un equilibrio. Dios nos ayuda con un equilibrio. Sepamos usar el equilibrio que Dios nos ha dado. Sepamos potenciar a la mujer que Dios nos ha dado, pero también sepamos potenciar, respetar al hombre que Dios ha puesto a nuestro lado. Es un equilibrio, es un equilibrio. El enemigo sabe por dónde entrar, es astuto, sabe cómo ganar las batallas. Entonces, usemos la palabra de Dios, usamos la espada de la palabra de manera correcta. No entremos en diálogo. Es verdad, le dice el enemigo a Eva, es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y qué respuesta de Eva, ¿no? Empieza a darle un montón de detalles. Jesús dice: no, enemigo, las escrituras dicen, no voy a entrar en diálogo contigo, las escrituras dicen. David también: no voy a entrar, no voy a enganchar en esta situación, mejor me encomiendo a Dios, que Él sea mi fuerza, que Él sea mi fortaleza. Supieron usar la espada. Tú y yo tenemos la espada en nuestras manos. Que Dios nos dé la destreza de saber usar esa espada. Que esa espada sea para cortar, para separar, para poder ver las cosas y poder actuar en consecuencia. Por eso el tema de hoy se llama: defiéndeme con tu palabra, Señor. Defiéndeme con tu palabra. Defiéndeme. Tu palabra es una espada. Tu palabra me puede proteger. Tu palabra me puede defender. El enemigo va a atacar nuestra fe. El enemigo va a atacar lo que tú y yo hacemos, que nos aumente la fe. Y yo no sé cómo haya sido tu semana. Quizá tú esperabas una respuesta de Dios. Quizá llegó. Quizá para algunos otros no llegó y el enemigo ha atacado esa parte. Y quizá tú eres de aquellos que han dicho: no, pues yo quería orar, yo quería acercarme a Jesús, pero pues no me respondió lo que le pedí. Mejor, pues no, sigo por mi camino, esto no es para mí. El enemigo ya ganó ahí la batalla. ¿Sabes? Esta semana, mientras caminaba de regreso del trabajo a casa, venía muy incómodo por una cuestión de resfrío, de gripe, y sentía preocupación por cómo están las cosas en el trabajo. Hay por unos 4 o 5 personas que han batallado con esta enfermedad ahora de la pandemia. Y durante el camino de regreso a casa pensaban en mis hijos, pensaban en mi esposa, muchas cosas. Pero me
me vino a la mente este versículo, que la palabra es una espada de dos filos. Porque decía, Señor, yo te oro todos los días por tener sanidad. Y ahora me siento me siento mal con todos estos síntomas. Y me estaba desanimando, te soy sincero. Pero mientras caminaba a la parada del bus, me vino esta parte de que la palabra es una espada de dos filos. Dos filos. Dos filos. ¿Y sabes para qué? Para atacar dos veces. Y el Señor te estaba orando por sanidad, pero ahora te pido por doble sanidad, porque tu palabra es una espada de dos filos, de doble filo. No me voy a desanimar aquí, ni me voy a angustiar. Tu palabra es de doble filo, doble sanidad, doble victoria, doble unción, doble poder en este momento, Señor. Por eso tu palabra es de doble filo. Si el enemigo atacó esa primera oración que hice, voy a orar dos veces entonces, o las que sean necesarias, porque tu palabra es una espada de doble filo. Declaro doble sanidad, declaro doble victoria, porque esa es tu espada. Ataca hacia un lado y ataca hacia el otro. Es una espada de doble filo. Y tomo ánimo, Señor, con tu palabra. Y tomo autoridad en tu palabra. Defiéndeme con tu palabra. Y yo te invito a ti que estás batallando con algo que solo Dios y tú saben. Utiliza la espada de doble filo. Si con el primer filo no te funcionó, si el primer filo lo atacó el enemigo y te quieres animar, usa el revés, usa el otro filo y córtale la cabeza para que deje de hablar a tu mente. Toma autoridad. Toma autoridad, pero no en tus fuerzas, no en tu temperamento, sino en la palabra de Dios. Palabra de doble filo, de doble filo. Una palabra poderosa que ataca, que te defiende en tus pensamientos y que ataca al enemigo al mismo tiempo. En muchas iglesias no se habla al enemigo porque no. Es más importante hablar de Dios. Al enemigo no hay que darle publicidad. No es tratarle publicidad. Pero en una guerra es sabio conocer las estrategias de tu enemigo, conocer que existe un enemigo, conocer cómo lo puedes derrotar. No es que le estemos dando publicidad, pero mandar a la guerra a alguien sin que sepa cómo es su enemigo, cómo ataca a su enemigo, está perdido. La mayor victoria del enemigo es hacer creer que él no existe. Y si mientras tú y yo decimos, gloria a Dios, amén, aleluya, adelante, no existe el enemigo, sigamos adelante, nuestras mentes, nuestras almas, nuestras vidas, nuestras familias pueden sufrir las consecuencias. Por eso toma la espada de la palabra. Toma la espada de la palabra y defiéndete. Si el enemigo esta última semana te ha mentido diciendo, tus papeles no van a salir, tu casa no se va a arreglar, tu salud no se va a mejorar, tu situación, mira, toma la espada de la palabra y reclama una doble victoria todavía. Levántate, pero levántate, dile así, me caí pero me levanto, y doble victoria reclamo, porque Jesús ya te venció en la cruz del Calvario. Pero me levanto con más ganas, oro con más ganas todavía. Por eso la palabra es de doble filo, para defendernos del enemigo. Pero también esa palabra, como leíamos en Hebreos 4:12, la palabra parte el alma al espíritu, dice, y deja al descubierto nuestros deseos y nuestras intenciones. Hablaba mi esposa algo en la oración, donde decía que aprendimos muchas cosas en nuestra cultura, en nuestras familias, en todo aquello que nos formó. Y a veces eso no tiene que ver con la palabra de Dios. Yo te invito a que hoy tomes un tiempo con la palabra y le pidas, separa con tu palabra los deseos, las motivaciones que tengo. Voy a tomar un poquito de agua. Ayúdame, Señor, a separar esto que me está pasando con tu palabra. Por ejemplo, yo aquí puse una pequeña lista. Le puse aprendí y ahora aprender de nuevo. Aprendí. Esto es general. A una persona puede decir, aprendí a pedir prestado cuando estaba en un problema de economía. Aprendí hostilidad cuando me siento inseguro. Aprendí a dudar de los demás. Aprendí a estar tenso para no
reconocer el dolor que sentía. Pero ahora, si aprendemos de nuevo con la espada de la palabra, podemos decir, aprendí a pedir prestado para salir del problema, pero ahora quiero aprender a ahorrar y quiero aprender a invertir. Aprendí hostilidad cuando sentía inseguridad, pero ahora quiero aprender a sentir seguridad y expresar con amor mis pensamientos y mis emociones. Aprendí a dudar de los demás por las experiencias que tuve, que no podía confiar en nadie, pero ahora quiero aprender a confiar en los demás de forma equilibrada. Aprendí a estar tenso para no reconocer el dolor que sentía, pero ahora quiero aprender a reconocer mis emociones y mis pensamientos. Eso hace la palabra de Dios. Por eso dice que corta, que separa y que muestra los deseos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra es una espada que nos ayuda a cortar. Vamos a ir viendo así diferentes formas de lo que es la palabra. Ya vimos que es luz, que es una lámpara. Ahora vemos que es una espada. Una espada nos sirve para cortar. ¿Qué necesitas cortar hoy en tu vida? Yo te ayudo con algunas pistas. Necesito cortar con la sugestión, con la superstición, con los mitos. Necesito cortar con la ignorancia. Necesito cortar con la vergüenza. Necesito cortar con la inseguridad. Necesito cortar con el miedo y la indecisión. Necesito cortar con las herencias recibidas, con el mal carácter, con las prácticas de ocultismo. Necesito cortar, y a mí me parece importante, esto lo traía en la semana, cortar con las ligaduras del alma. Y esta parte yo te invito a que la tomes porque es importante. Ha habido ligaduras que nos han tenido atados a las personas, a las circunstancias, que no nos dejan avanzar en el presente. Yo te narro una. A lo mejor va a sonar un poco fuerte, pero toma la parte que a ti te sirva. Dice la escritura, les dice a los hombres, no se unan a una ramera, a una prostituta, porque la escritura dice que los dos sean una sola carne. Cuando hay intimidad, se unen en una sola carne. Hay una ligadura de alma ahí. Hay una ligadura de alma. Fíjate, yo te hablé ahorita al principio, cortar con los mitos. Aquí le puse con los mitos sobre la sexualidad. Casi no se habla de sexualidad en las iglesias. En algunos lugares todavía sigue siendo un mito. Sigue siendo algo que no es de Dios, algo que fue creado como un mal necesario. Pero si vieras toda la grandeza que hay de sexualidad en la palabra de Dios, el enemigo ha tomado eso y lo ha pervertido. Y no se habla con autoridad de esto. No hay formación. Hay tinieblas en los matrimonios, en las parejas, sobre la sexualidad. Y donde hay tinieblas, el enemigo actúa. Donde hay ignorancia, el enemigo actúa. Yo quiero hablarte un poquito de cortar con la ignorancia, de cortar con los mitos sobre la sexualidad, de cortar con las supersticiones, con las sugestiones. Y ya no estamos en la Edad Media, ¿no? Hay cosas muy claras de la ciencia y de la palabra que nos hablan sobre una sexualidad sana. Aprendamos sobre eso. Regresando a las ligaduras del alma. Dice la escritura, cuando un hombre se une a una prostituta o una ramera, los dos, eh, los dos se hacen una sola carne. Hay una ligadura de alma. Hay transferencias emocionales, espirituales, cuando una persona se une sexualmente a otra. Esto, cuando el enemigo lo pervirtió, también se aplica cuando hubo un abuso sexual, por ejemplo, cuando hubo una violación, cuando hubo un pecado sexual. Dime entonces si no es importante cortar con la palabra de Dios todas esas ligaduras emocionales, todas esas ligaduras. Imagina a una persona que se dedica a la prostitución, con cuántas personas ha compartido
la habitación. ¿Cuántas cosas emocionales, espirituales ha recibido? ¿Cuántas cosas ha transferido a otras personas? Una persona que ha abusado de otra, ¿cuántas cosas de hostilidad, de amargura ha transferido a otra persona? Únicamente toma de esto lo que para ti sea importante. Para mí ha sido importante hacer estos cortes, decir, Señor, corto con tu palabra toda transferencia emocional que haya habido a través de esta experiencia, a través de esta relación, y corto con tu palabra corto, Señor, esta ligadura del alma. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sale? Te dejo esta parte. Mira, en la palabra de Dios está la salida. En la palabra de Dios nos enseña a cortar con las herencias generacionales, cortar con las obsesiones, cortar con aquello que hemos recibido y que no forma parte del plan de Dios. Quiero invitarte ahí donde estás. Quiero que oremos con la palabra de Dios. Quiero que oremos. Si tú has identificado algún área que quieres cortar, si tú quieres cortar, llénate de fe a través de la Escritura. Llénate de fe. Y vamos uniendo. Dile, Señor, tu palabra es una lámpara que alumbre mis tinieblas, que corte toda ignorancia en mí. También tu palabra es una espada que corte con esas ligaduras del alma que involuntariamente tengo con aquella persona, con aquella circunstancia, con aquel abuso, con aquella herida. Que tu palabra me ayude a separar, a cortar con eso para ser libre. Señor Jesús, corta con tu palabra toda ligadura de mi alma que tenga con personas que me hayan causado daño. Corta, Señor, con tu palabra todo pensamiento obsesivo, todo pensamiento repetitivo. Corta, Señor, con tu palabra toda ligadura del alma que tenga con aquella persona que causó daño a mi vida. Corta con toda ignorancia que hay en mi vida. Corta con todo miedo. Corta con todo aquello que no lleve a tu propósito. Señor, defiéndeme con tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, si hemos hecho acuerdos involuntarios con el enemigo, si hemos dicho frases que nos han atado al pasado, que nos han atado a personas, que nos han atado a las heridas, hoy te ruego que con tu espada de doble filo cortes esas ligaduras, que con tu espada de doble filo cortes esas ataduras mentales, emocionales, espirituales, que con tu espada de doble filo cortes ese miedo, esa angustia, que con tu palabra de doble filo cortes todo miedo, toda ansiedad. Y como tu palabra es de doble filo, al mismo tiempo que corta con todo eso, también con tu palabra podemos declarar sanidad, podemos declarar sanidad, podemos declarar sanidad, podemos declarar provisión, podemos declarar sabiduría, podemos declarar libertad. Hoy, Señor, tomamos tu palabra, corta aún aquello que no sabemos que nos está atando al enemigo. Hay muchos derechos legales que el enemigo tiene de afligirnos en nuestra vida. Ayúdanos a cortar con esos derechos legales que el enemigo tiene para afligir nuestra vida, con enfermedad, con miedo, con escasez. Que con tu palabra, Señor, sean cortados esos derechos legales, porque en la cruz del Calvario dice tu palabra que tú anulaste el acta de decretos que nos era contraria, esa acta con la que el enemigo nos acusaba de día y de noche. Tú la has anulado clavándola en la cruz. Señor, corta todo lo que en nuestro pasado nos ate, que el enemigo no tenga nada en nosotros, nada de dónde tomarse, que nos podamos defender con tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que tu palabra es esa espada con la que nos podamos defender de los ataques del enemigo. En el nombre de Jesús, amén.
Aquí dejamos hasta aquí esta parte de la escritura. Con la ayuda de Dios vamos a seguir viendo más formas de lo que es la palabra. Ya vimos que es lámpara, ya vimos que es espada. Vamos a ver con la ayuda de Dios más imágenes. Estamos viendo qué es la palabra y qué hace. Yo espero en Dios que tomes hoy esto para tu vida. Y antes de despedirme, si tú estás anotando o en otro momento lo quieres hacer, yo te invito a que anotes, a que hagas un acróstico. ¿Sí se entiende acróstico? Que anotes la palabra espada hacia abajo. ESPADA. ¿Sale? Si estás siguiendo este mensaje, esta transmisión o lo vas a seguir después, escribe espada hacia abajo. Y hacia enfrente, yo te voy a invitar a que hagas una oración. Yo hice una, te la quiero mostrar. Lo puedes hacer en este momento o en otro. Puse espada y puse espero salir con propósito y aprobado de esta situación y con dominio propio y ayudado por ti, Señor. Yo te invito a que hagas esta práctica, esta oración, que la palabra de Dios sea tu espada para poderte defender del enemigo. Todo esto, Señor, lo pido y lo espero en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a pasar a una parte de oración y nos vemos en la siguiente. Bendiciones.